Hola a todos, los invito a conocer mi trabajo aquí en mi estudio. Quisiera empezar contándoles, hablar de los proyectos más recientes que hice este año. Ahora en el mes de febrero me invitaron a exponer a las Filipinas y en ese viaje hice una serie de piezas de las cuales no he pensado demasiado, no he tenido la oportunidad de reflexionar y me gustaría hacerlo aquí en el estudio platicando sobre mi producción. Em, Tuve la oportunidad entonces de ser invitada a exponer a las Filipinas en Manila, a la ciudad de Manila, y fue una experiencia increíble atravesar el mundo. Había otros artistas mexicanos invitados y muchos de nosotros lo que quisimos hacer fue una reflexión sobre cómo el vínculo que existe entre México y las Filipinas, una posibilidad de encuentro, la nao de China, todo el circuito comercial que existió. Y me doy cuenta ahora que tuvo mucho sentido con mi práctica esto de hablar de la nao de China y del circuito comercial de los objetos. Y creo que es algo que me interesa mucho, pensar cómo viajan, de dónde vienen, a dónde van las cosas, ¿no? Quería mostrarles un primer detalle de la obra eh, aquí en mi estudio. Entonces les quiero mostrar esta pieza que es son las fotos que tomé de la obra que viajó a las Filipinas y se quedó allá. Este es un primer mantón de Manila que hice en donde la idea era recuperar este objeto que es el mantón de Manila. Como verán, es ese objeto tal cual, es un triángulo de tela con las cuerditas hacia abajo y flores en su estructura. Eh, Justo pensando en ir a las Filipinas, dije, bueno, ¿qué conozco de las Filipinas? ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué reconozco? ¿Qué cosas en mi lenguaje están llenas de ese país? Y pues pensé en el mantón de Manila, que es como ese objeto lleno de las Filipinas en su manera de nombrarlo. Y me enteré que evidentemente como todo en la vida no está hecho en las Filipinas originalmente, sino estaba hecho en China, viajaba vía, es un objeto de seda cuadrado, cosido, bordado en China, que viajaba vía Manila por la nao de China y viajaba hacia España a través de México. Ese objeto, pues pensé cómo hacer ese mismo objeto y reducirlo, resumirlo como a nivel formal. Y hice esta pieza que es manta cruda. El material, la idea era como vaciarlo de contenido y solo pensar en la caída de esos listones hacia abajo, la caída vertical. También hice una segunda interpretación de ese mismo objeto. También este es como algo así como un mantón de Manila post todo, post pop, post artesanía, todo el asunto. Decidí usar un mantel, que para mí es el objeto más mexicano que hay. Que es el mantel que está de fondo, recortado, doblado en dos, hecho un triángulo y volver a explorar el asunto de estas líneas verticales que bajan. Y luego en medio lo que puse fueron estas figuras, que son figuras de papel de China, de esas figuras que se arman, se doblan y se arman. Las podemos ver aquí en esta foto, más de cerca, esta piña. Entonces era como este esquema que mantener el triángulo, mantener las formas verticales y pensar en esas frutas o ese tipo de objetos de la abundancia que ocupan el espacio triangular. Me parecía importante también en este caso estas dos pequeñitas frutas que son los mangos, porque otra de las piezas que hice fue este mango Manila. Hay una historia que motivó todo este proyecto, que mi abuela viajaba mucho y nos contó esta historia. Cuando llegó a las Filipinas, a Manila, le dieron un mango y le dijeron, aquí hay un mango mexicano. Y ella dijo, pero ¿cómo si esto se llama mango Manila? Dijo, no, es mango mexicano. Y hubo esa bonita duda de si no es de aquí ni es de allá, de dónde es este objeto, este producto, ¿no? Quise pensar en eso, en esa mitología fundacional para mí, esa historia, y entonces algo parecido a este objeto que tengo acá, que era el mango. Este era un prototipo muy chafa que hice, pero era el objeto mango y está forrado de ese otro, así como el mantón, que es ese otra vez que sabemos la palabra Manila, pues es el papel de Manila. Aquí está el papel.
Lo reconocerán por los folders Manila y todas esas cosas. Lo conseguí, fue un poco difícil de conseguir esto en el centro. Y lo que hice fue triturarlo, molerlo y hacer una especie de pasta y con esa pasta recubrir la superficie del mango. Lo expuse, entonces eran mangos Manila, de papel de Manila que regresan a Manila. Aquí está como lo expuse allá, que era una canasta que usan las personas en las Filipinas para guardar sus mangos. Y ahí está la variedad de mangos que produje y que expuse. Me parecía bonito esta serie de proyectos como conceptuales acerca de la noción del lenguaje, de nombrar, de las palabras y cómo contienen su origen. Déjenme apoyar esto acá. Y fue como un triunfo para mí ir a buscar Manila Paper en Manila, papel de Manila. Pueden ver que tiene una textura diferente a la que nosotros hemos visto. Y aquí está el papel de Manila Lo compré y para mí esto es algo así como un ready-made, un papel de Manila comprado en Manila, que no se parece a nada a nuestra idea de papel de Manila. Tal vez en el color amarillo, es extraño. Estando allá y al mostrarles estos objetos, que las frutas que veíamos aquí antes, estas frutitas, son estas frutas que se arman, como esta flor, que en sí mismas, por su flexibilidad, portabilidad y todo, tienen contenida la idea de viaje, que se me hace interesante. Y luego ya es como un volumen que aparece y desaparece en el espacio. Estos objetos fueron las frutas que puse. Y cuando lo mostré en Filipinas me dijeron, pero si ese papel, yo lo llamo, es papel de China para mí. Y me dijeron, pero aquí se llama papel japonés. Entonces también compré Japanese paper, que para mí es otra versión de un ready-made filipino. Y luego fui a Japón también en parte de ese viaje. Y en Japón compré papel japonés, papel de China, lo que sea, que no puedo leer cómo lo nombran. Quería mostrarles aquí en mi estudio, no tengo la pieza original. Bueno, nada más para terminar con estas fotos, otra de las piezas que puse allá era una especie de aro, un anillo con planetas de esos que se aplastan. Y la pieza se llamó Tornaviaje, que era la posibilidad de retorno, que fue lo que hizo que la nao de China funcionara, y el asunto del círculo, el giro y el darle la vuelta al mundo. Les quería mostrar aquí en mi estudio que hay una versión, está en proceso, solo hice la mitad por ahora para mostrarles, pero aquí está, es la misma, un poco de manta, y estas tiritas que caen. Otro de los objetos valiosísimos que me traje de las Filipinas es este objeto llamado paviting. Es algo así como una piñata desarticulada. Les voy a mostrar a lo que me refiero. Un segundo. Esto es un paviting. Esta es la forma de lo que vi yo en las Filipinas. Fue interesante porque lo descubrí allá. Mucho de mi obra el interés era ir, ver, prestar atención y ver qué me encontraba. En este caso encontré este objeto. Es como la versión filipina de la piñata. Es una retícula, que es lo que les mostré ahorita descompuesto. Es una retícula así de bambú armada con plástico, con metal de empaques arriba. Y es una retícula de la cual se cuelgan objetos. Y a diferencia de la piñata mexicana, donde el niño pega y la cosa cae, en este caso el niño salta para agarrar de estos hilos juguetes, dulces y hasta dinero. Yo, para la inauguración de la exposición, hice esta pieza que era el paviting, y lo que cuelga de él es mangostín, que descubrí que es la fruta más rica del mundo. Aquí fue interesante desarticular la forma para meterla a mi maleta. Me traje uno de los dos paviting que están en la foto y verlo, y lo que me permitió era ver el objeto de cerca. Está hecho, o sea, dentro del paviting es bambú y luego está forrado de este material extraño. Y es como, no sé, un objeto hiper postcolonial, en fin, me gusta la posibilidad de
de pensar en la retícula tan propia del arte a través de estas formas festivas postcoloniales. Y bueno, el interés que les comentaba del paviting se transfiere a una serie de intereses en materiales, sobre todo en materiales a los que me gusta prestarles mucha atención. En muchos casos ese material es confeti. Mucha gente tal vez habrá visto que mi obra trata mucho sobre el confeti porque empezó siendo un material que me interesaba porque es muy inmediato, hay mucho, es muy barato, es mucho color muy rápido. Este es un confeti especial que venden por tono. Y me interesaba mucho el asunto de lo que implica prestarle atención a aquello que es mínimo, chiquito, ¿no? Como de lo poquito. En ese caso, o sea, lo que es chiquito, lo que es insignificante, lo que vemos caer y ya estuvo, o sea, no nos interesa demasiado más este material. Es algo así como ponerle pausa y pensarlo. Entre muchas de las cosas que tengo con mi fascinación de materiales, tengo una colección de confeti. Este es uno a destacar, que es un confeti de dinero gringo, con moneditas y billetitos y dineritos. Otras confetis de caritas, esto es fancy feti, confeti de nieve, confeti de letras y otros. Este es un tipo de confeti. El confeti para mí más interesante es el confeti del mercado, que es tal cual, porque como este sí que es literalmente basura y reciclada, pintada, teñida, pero le da una segunda vida al papel que se está por reciclar. Y si uno empieza a prestar atención al confeti lo que pasa es que tiene mucho que decirnos, ¿no? Y hay una serie de preguntas que aparecen, unos números. Hay como una posibilidad de reconstruir una historia viendo el confeti con detalle. Me interesa la idea de prestarle atención a este tipo de cosas. Estando en Estados Unidos, empecé a buscar confeti. Pensé que iba a ser una búsqueda muy simple, ir a una tienda a pedir confeti. Lo que me daban era esto, algo así. Esta es una serie de piezas que hice clasificando confeti después, que son estas formas gigantescas de colores raros. Y luego la otra cosa que me daban era esto. Esto ya está acomodado por mí, pero eran estas bolsas de un material metálico. Yo quería papel, me daban algo metálico. Y es un material metálico que, rarísimo, con unas formas. Esto es como los finales de unas fiestas. Algo pasó aquí, ¿no? Y eso es lo que me daban como material. O sea, este material claramente ya vivió otra vida. Entonces, trabajando con ya a nivel como lenguaje, el asunto de nombrar confeti y recibir una cosa que no es. Hice esta serie de piezas. Esto fue para la maestría en Estados Unidos. Empecé a hacer estas piezas donde era un plástico transparente que sostiene una puesta en página de confeti uno por uno con pinzas. Ninguno se toca en ningún momento y fue tardadísimo, fue un proceso laborioso de colocar confeti. Yo, como les había contado, buscaba confeti y me daban entonces empecé a recibir ese confeti y un poco como esa pieza que vieron más allá. Lo que hice fue, ok, vamos a observarlo, a ver de qué se trata, a clasificarlo y a ponerlo en la página. Hice unos montajes largos de este producto. Luego quise muchísimo buscar en Estados Unidos y ver cómo encontraba el confeti que buscaba. Y fue hasta que fui a Los Ángeles que encontré esto, ¿no? En un lugar llamado Piñata District. Y esto es confeti de Los Ángeles, de México, comprado en Los Ángeles, que es tal cual lo que buscaba desde el principio. Y este es confeti hecho en México, comprado en México, 100% mexicano. Entonces, de esas piezas, al final se mostraron así como una serie de piezas verticales en el espacio. Hay una que al final no quedó, que es esta de acá. Pero eran estos montajes verticales de las piezas. Ese fue las 3 que quedaron al final. Estas son fotos del montaje. Y eran así, tal cual, transparente atrás y estos objetos como flotando. Era como poner la fiesta en pausa y ver la caída.
cuando acabó la expo, y se pueden imaginar que eran unas piezas muy largas, muy muy altas, para ocupar este muro, no quise tirarlo a la basura ni nada, pero ya no lo podía guardar. Entonces lo que decidí fue doblarlo y hacer esta especie de libros, que son unos libros incómodos, libros gigantes que se pliegan, que se doblan, que no tienen sentido. Y son estos como, no sé, un temario, un muestreo de confeti. Cada uno de estos lo puse yo a mano. Sí, es impresionante. La verdad fue mucho trabajo. Pero miren, pasan cosas interesantes, que es la transparencia de la hoja, que de una hoja estás viendo las de atrás. ¿Cómo responde esto como a la institución y concepto libro? Y la manera en la que un libro ocupa el espacio, se relaciona con nuestra mano, con nuestro cuerpo, cómo lo vemos, qué esperamos ver cuando vemos un libro. Ese es el de Los Ángeles, este es el confeti hecho en China, comprado en San Francisco, y así se llama la pieza, confeti hecho en tal, comprado en tal. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas pasan, no? Como a nivel de forma, a nivel de color y de transparencia. Este confeti específicamente pierde el color muy rápido, así es que también, como los libros antiguos, es buen recurso guardarlo cerrado como libro, porque expuesto se empieza a borrar, que es un poco extraño que un material metálico se borre, pero son siempre de mala calidad. Y para mí era un confeti especial que traje de México para la exposición, que está hecho de papel de China, cosa que es interesante con respecto a las piezas anteriores que les mostraba, y sobre todo, como no hay nada que ver, como se acaba viendo como su área de color, en realidad, uno empieza, aunque no quiera, a fijarse en los detalles. Y pasan cosas interesantes como lo que están viendo ahí. Este confeti tiene papel cuadriculado en su corazoncito, cosa que hace que me gusta a mí pensar que hay una especie de retícula, que la retícula del paviting que veíamos antes, esta cuadrícula, retícula tan propia del arte, está presente aunque sea en lo minúsculo del confeti. Y de nuevo este libro es un libro amorfo, gordo, como pesado, se cae. Una página no te dice más que la anterior. No estamos obteniendo información al revisar este libro, no estamos como avanzando demasiado, solo que sí hay como pues una temporalidad y el libro acaba. Estos libros me parecen importantes, sobre todo porque con ellos es una suma de momentos. Yo estuve estudiando fuera y empecé a desarrollar proyectos donde decía cómo puedo contener una exposición. O sea, cuando acaba la expo in situ y el montaje, ¿cómo le hago para no perderla, no? He hecho una serie de piezas donde agarro el planisferio terrestre y lo interpreto como si fuera una partitura en el espacio. Esta fue la primera iteración de esa interpretación en la Esmeralda, y era el dibujo de esta línea en el espacio. Se llamó Horizonte la pieza, pero era pintada en muro con lápiz, y luego era un grafito acuarelable, entonces lo rellené y luego lo pinté. Lo esparcí con agua y ya quedaba negro y denso el contenido, y luego por fuera en la exposición solo se podía ver un cachito de la línea, y si uno quería saber qué pasaba del otro lado del muro tenía que cruzar la línea. Esta pieza sucedió al muro, se acabó la exposición y la pieza desapareció. Y me quedé pensando mucho en cómo hacer para conservar esos momentos y cómo le hace uno como artista que trabaja in situ para mantener esas piezas. En otra oportunidad en San Francisco hicimos este montaje de la misma línea. Ahora lo que descubrí es que para poderla poner y quitar, las hago con masking tape negro, recortado. Lo monto antes en un papel para estampas, lo recorto, lo hago en la forma y luego lo pego en el espacio. Entonces mucho trabajo en realidad darle forma a esta línea, y luego después de eso acababa la exposición y no quería deshacerme de eso. Entonces con esta pieza en específico lo que hice fue este libro que tengo aquí, y me pareció interesante la posibilidad de contención, ¿no? De transferir de un espacio
museo al espacio libro. Y aquí están, este es el primer libro que hice en este sentido, y están todas las líneas ocupando esta nueva sucesión de espacios, y están pasando cosas, están en un cierto diálogo. Sucede que hay transparencia en el papel y empieza a haber pues sí, es así, funciona muy muy simple, pero hay algo que me gusta, que se guarda una cualidad como maposa de la línea. Parece ser espacio, parece ser o un río, una frontera, una montaña, alguna cosa, es algo de algún tipo geográfico, ¿no? Al final este libro tiene la ficha de la pieza, y la pieza está aquí contenida, así como estuvo en el espacio, en el libro también está. Después de haber hecho esa pieza, he hecho otras intervenciones igual, donde el contenido en la exposición acaba siendo libro, y ese es el caso de estos 3 libros que les voy a mostrar acá, que son otra exposición donde lo que hice fue poner líneas en el espacio de un muro de una biblioteca hasta llenarlo, bueno, durante varios días. Y al momento de desmontar, hice estos libros, que solo son las líneas blanco y negro del espacio puestas en formato libro, ¿no? Aquí la variación es grueso por el grosor de las líneas, el grosor de la cinta, y nada más. Aquí también tiene la cédula de la pieza, se llama Advent of a Form, el advenimiento de una forma. Y pues vuelve a pasar eso, donde el atrás queda ahí presente como en la transparencia del papel. O sea, no hay manera de leer este libro sin enterarte de lo que está pasando. Es una secuencia de libros bastante como unas incógnitas ahí padres. La portada es puro masking tape. Y me gustó cómo este libro me recordó al primer libro que hice en la Esmeralda de la carrera, que es este libro que se llama Soy donde estuve. Es una pieza hecha en linóleo. Son lugares, encontré mapas de lugares que para mí eran significativos. Luego los transferí a placas de linóleo, los trabajé y luego los imprimí. Entonces es una secuencia de 10 lugares, pero está armado el libro como un acordeón. Entonces pasaban cosas interesantes aquí. Por ejemplo, me molesta mucho ver un grabado plano, y me gustaba la idea de que en esto, pues con la interacción de la persona que lo agarra, digamos que el grabado nunca es plano, siempre hay un volumen sucediendo, siempre hay alguna posibilidad de crear otras figuras. Todo es igual en blanco y negro. Creo que aunque los libros que les mostraba, estos de las líneas, son como una abstracción, creo que es básicamente la misma idea, ¿no? Un lugar, ¿cómo llevas un lugar a un libro? Estas piezas, otra cosa que me gusta mucho que sucede aquí, es que por la impresión de grabado, el papel tiene la memoria, o sea, del otro lado, aunque esté en blanco, sigue estando presente la pieza. Aquí se puede ver. Entonces no hay manera de leer una hoja sin que esté presente lo demás, y ya es un objeto escultórico interesante que también pues remite a la idea de espacio creada por... O sea, es un lugar el que está siendo representado, y entonces crea lugar, crea espacio, ¿no? O sea, crea esta posibilidad de hacer como un cubito, un volumen. Una cosa que me gusta también pensar es que en esta sucesión se vuelve incómodo. El libro es difícil, igual que el libro del confeti. El libro es difícil de leer, se cae, no es lineal, no pasan cosas claras, un poco como la idea de identidad. Y hablando de libros y grabado y todo esto, quería mostrar estos 2 libros, que son una de mis más recientes ideas sobre si, digamos, este libro es un proceso de hacer largo, complejo, muy, muy, muy manual, de mucha técnica y todo. Hasta el pegado, cómo se arman las tapitas, el tipo de material. Esto era como lo opuesto, ¿no? Cómo hacer un libro muy rápido. Entonces este es
La consigna de este libro es hacer los libros en la tienda que se llama Muji en Estados Unidos, que vende como contenedores, es una tienda japonesa. Y entonces la idea es, venden unos cuadernos y hay una sección donde hay estampas, sellos. Y pregunté que si compraba un libro podía usar los sellos, me dijeron que sí. Entonces dijo, bueno, entonces este es un libro que se hace en una sentada, o sea, en una parada más bien, ahí en la tienda de Muji, usando los sellos existentes y así como a ver qué tan rápido se puede hacer un libro de artista. La idea es también mucho de lo anterior, la transparencia, líneas, blanco y negro nada más, y cómo al unir, al clasificar, al acomodar, al volver a ver este tipo de materiales en la hoja, cómo pueden ocupar el espacio, cómo se pueden armar. Y también como el asunto muy rápido, creativo de crear imágenes así en el lugar, en el momento, con lo que hay. También es interesante que los sellos están usados, entonces tienen como huellas de interés. Los que interesan más tienen más marcas. Y así, pues es un libro tal cual, o sea, mide lo que mide el cuaderno. Y la idea es rápidamente, qué tan rápido se puede hacer un libro de artista, qué tan rápido se puede decir algo en una hoja, se puede componer una imagen. ¿Qué dice esto sobre el grabado? ¿Esto es grabado o no? Hay una matriz que se reproduce claramente, ¿no? Y como que qué está pasando aquí como en la conversación, la repetición, la idea de orden. La idea de que por usar mucho una imagen, la imagen se borra, que sería como el opuesto de, bueno, no, similar a Warhol llenando sus serigrafías de tinta. Esto es un sello sellado muchas veces que empieza a borrarse, ¿no? Como estos sellos que ya casi no dicen nada. Y también el asunto comercial de pues, hacer un libro en 2 horas. Hasta el momento he hecho 3. Cada vez que encuentro una de esas tiendas, pregunto, oigan, si compro una revista, un libro, ¿puedo usar los sellos? Me dicen que sí. Y 2 horas después se preguntan qué sigo haciendo ahí, ¿no? Pues este es otro de los libros donde pasan cosas muy, muy similares. Porque además son los mismos sellos, pero en diferentes ciudades, ¿no? Y para ir cerrando esta conversación un poco quería mostrar este libro que me encontré hace poco, que creo que es mi mejor momento como artista. Lo encontré de chiquita. Lo hice de chiquita y me lo encontré y dije, ya estaba pensando en las mismas cosas. Es una secuencia de hojas de color que fueron perforadas para producir confeti. Y en su proceso de ser perforadas se reúnen en una especie de libro. Un libro, una secuencia de espacios, como diría Ulises Carrión. Y la transparencia, creo que aquí están pasando muchas de las cosas que me siguen interesando. Me interesa aquí que queda como la huella de la herramienta. Esas máquinas perforadoras solo llegan a una cierta distancia y se puede ver. O sea, este margen lo logra la herramienta, hasta dónde llega y qué tantos circulitos, qué tanto papel puede perforar, cuál es la fuerza de esa herramienta. Y creo que muchísimo de lo que está pasando en todos los demás libros está pasando ya desde este momento. Y ya para terminar quería mostrar las cosas más recientes que he estado haciendo, que es pensar en este material que son las estampitas de papel para anunciar precios en tiendas, en tianguis y todo. Sobre todo en anunciar ofertas. Y he estado pensando mucho en esta forma, en la idea de textil, de reproducción de la forma, pero incluso a nivel como individual, pensar si una de estas formas solita, en solitario, grita. Siento que sí, que este objeto está diciendo, obsérvame, no tiene el contenido, por lo general ahí hay un precio o alguna oferta. Aquí es como un objeto que dice, voltéame a ver, pero no está diciendo por qué. Y me gusta la incógnita presente de esta como llamada de atención, ¿no? Y si una secuencia de formas puede gritar, ¿no? Me interesa cómo se reúnen estos objetos en estos marcos feos de plástico.
y no sé, pensar si en esta pandemia la posibilidad de una forma que grita con angustia. Y lo parecido ahora que pienso de eso con un coronavirus es interesante. Y una llamada de atención. Bueno, dejo hasta aquí esta presentación de mi estudio. Lo había grabado antes, lo volví a grabar porque se borró de Instagram y pensé que como le hizo Francis Alice alguna vez podemos reactuar una acción. Y, y ha sido muy provechoso poder ver la obra, todo lo que he hecho recientemente, verlo junto. Creo que el espacio del estudio eso es lo que ofrece como un territorio de común acuerdo para los objetos, de estar juntos, de verse juntos. Los tiempos se reúnen, una pieza de hace 10 años con una pieza de hace 10 minutos y que tienen que decirse una a la otra. Pensar en conjunto el material, creo que trabajo mucho con papel, mucho con ciertas fibras, mucho con materiales, colores prefabricados, materiales prefabricados. Me interesa mucho la posibilidad de pensar en el objeto libro, el objeto diccionario, bueno, eso no lo platiqué ahora, pero el objeto atlas, todos esos como formatos contenedores de verdades y saberes y todo, pensarlos a nivel forma, tal cual como estructura, que es lo que pasa en un libro, que es una página que sigue a otra página, y hasta dónde se puede llevar ese concepto y qué se puede decir de eso, ¿no? Cómo un libro construye espacio y cómo los objetos en sí mismos contienen su propia historia, su propia narrativa. Regreso a pensar en libros, a pensar en textiles y todos esos objetos que se pliegan, se doblan y viajan. Y la vida del productor contemporáneo hasta antes de la pandemia, que era viajar y ir por el mundo, y pensar de nuevo en este tipo de formas y qué tanto este gesto ya implica un viaje, ¿no? O sea, la posibilidad de que este objeto haya viajado en su portabilidad. Esto es tal cual lo que hace un libro. Muchas gracias por seguirme y seguimos platicando.